Salmo 2, el triunfo del Rey ungido de Dios. El Salmo 2 es un salmo poderoso y profético que habla de la ira de las naciones contra el Señor y su ungido, y el triunfo final del Rey ungido a quien Dios ha instalado en Sión, su monte santo. El salmista declara que los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes se unen contra el Señor y su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y despojémonos de sus cadenas. Sin embargo, el Señor responde con risa, reprensión y terror, proclamando que ha instalado a su rey en Sión y le dará las naciones como su herencia. Este salmo se hace eco de los temas del Salmo 1, que presenta el marcado contraste entre los justos y los malvados, y enfatiza la importancia de meditar en la ley de Dios día y noche para ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en estación. En el Salmo 2, los impíos son los que se enfurecen contra el Señor y su ungido, buscando romper sus cadenas y quitarse las cadenas. Sin embargo, los justos se refugian en el Señor y su ungido, reconociendo que su camino conduce a la vida y la bendición. Mientras profundizamos en el Salmo 2, recordemos el llamado del Salmo 1 a elegir el camino de la justicia y meditar en la ley de Dios día y noche. Refugiémonos en el Señor y en su ungido, reconociendo que solo en Él está nuestra salvación y nuestra esperanza. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Y los pueblos planean en vano? Se levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas, liberémonos de sus ataduras. Desde su trono en los cielos se ríe el Señor, burlándose de ellos. Luego les habla con ira, y los aterra con su furor, diciendo, yo mismo he entronizado a mi rey en Sión, mi santo monte. Proclamaré el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Como a vasijas de barro los harás pedazos. Por tanto, reyes, sean prudentes. Acepten la amonestación, jueces de la tierra. Sirvan al Señor con temor. Alégrense con temblor. Rindan homenaje al Hijo, no sea que se enoje, y su ira se encienda de repente. Dichosos todos los que en Él se refugian. Para entender claramente el Salmo 2, primero debemos comenzar con el significado original de este antiguo poema hebreo, desprovisto de asociaciones posteriores con Cristo. Entonces, para comenzar, recuerde que la mayoría de los eruditos ahora creen que los Salmos 1 y 2 se colocaron intencionalmente al principio del Salterio hebreo como una forma de establecer los temas clave que continuarían surgiendo en los 148 salmos siguientes. El Salmo 1 establece la idea de que hay dos tipos de personas en el mundo, los justos y los malvados. Están aquellos que entienden que las verdaderas delicias de la vida humana se pueden encontrar solo siguiendo los caminos de Dios, y están aquellos burladores que se burlan de Dios, que inventan las reglas de la vida sobre la marcha, y que no tienen raíces reales en la realidad. Al final volarán en el viento. Pero el pueblo de Dios, firmemente plantado como está en la realidad de la creación de Dios, perdurará en salom y gozo para siempre. Y ese contraste entre los justos y los malvados es un tema principal de los salmos. El Salmo 2 hace retroceder un poco la cámara, ampliando nuestro enfoque de personas individuales a naciones enteras. Después de todo, en el Antiguo Testamento, la base del pacto con Abraham era la promesa de que un día la descendencia de Abraham formaría una nación poderosa, de la cual surgiría el Cristo de Dios, que salvaría a todos los pueblos. Así, la historia de Israel forma el corazón del Antiguo Testamento. Si Israel es realmente el pueblo elegido de Dios, entonces importa mucho lo que les suceda. Además, si Dios realmente renovó su pacto con el rey David, entonces el ungido que ocupaba el trono de Israel también era una figura vital a observar, porque uno de estos días el Mesías iba a ser hijo de David. Así que Israel tenía que sobrevivir y florecer, de ello dependía la salvación del mundo.
La idea de que la supervivencia y el florecimiento de Israel es fundamental para la salvación del mundo es un tema recurrente en toda la Biblia hebrea, Antiguo Testamento. Aquí hay algunos ejemplos de versículos que ilustran esta idea. Génesis 12 versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y todos los pueblos de la tierra serán benditos a través de ti. Esto es parte de la promesa de Dios a Abraham, el padre del pueblo israelita. La implicación es que el plan de salvación de Dios implica bendecir al mundo a través de los israelitas. Deuteronomio 7 versículos 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido de entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra para que seas su pueblo, su tesoro. El Señor no puso su afecto en vosotros y os escogió porque erais más numerosos que otros pueblos, porque erais el más pequeño de todos los pueblos. Pero fue porque el Señor os amó y guardó el juramento que juró a vuestros padres, que os sacó con mano fuerte y os redimió de la tierra de servidumbre, del poder de Faraón rey de Egipto. Este pasaje enfatiza la relación especial de Dios con los israelitas y su compromiso con su supervivencia y prosperidad. Salmo 22 versículo 27 al 28. Todos los confines de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones se postrarán ante Él, porque del Señor es el dominio y Él gobierna sobre las naciones. Este Salmo 22 habla de un tiempo futuro cuando todos los pueblos de la tierra reconocerán la soberanía del Señor. La implicación es que los israelitas juegan un papel crucial en lograr este reconocimiento universal. Isaías 49 versículo 6. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Este versículo, dirigido al siervo del Señor, que muchos cristianos interpretan como una figura mesiánica, sugiere que la salvación del mundo depende de que los israelitas cumplan su misión como luz de las naciones. Zacarías 8 versículo 23 es un pasaje profético que describe un tiempo futuro cuando personas de todas las naciones buscarán asociarse con los judíos. El versículo dice: así dice el Señor Todopoderoso, en aquellos días 10 personas de todas las lenguas y naciones agarrarán a un judío por el borde de su manto y dirán: vamos con vosotros, porque hemos oído que Dios está contigo. Este pasaje imagina un tiempo futuro cuando las naciones reconocerán el estatus especial de los judíos y buscarán asociarse con ellos. El contexto de este pasaje es una visión que tiene el profeta Zacarías de la reconstrucción de Jerusalén y la restauración del pueblo judío después de su exilio en Babilonia. El pasaje describe un tiempo de paz y prosperidad cuando personas de todas las naciones vendrán a Jerusalén para adorar al Señor y buscar su favor. La imagen de 10 personas de todas las naciones agarrando el borde de la túnica de un judío es un poderoso símbolo del deseo de personas de todo el mundo de asociarse con el pueblo judío y ser parte de su comunidad. Este pasaje sugiere que los judíos tienen un estatus especial y un papel único que desempeñar en el plan de Dios para el mundo, y que su supervivencia y prosperidad son esenciales para la salvación de todas las personas. Vale la pena señalar que la interpretación de estos versículos es un tema de debate y varía entre las diferentes tradiciones religiosas. Algunos los interpretan más literalmente y enfatizan la importancia del pueblo judío como nación elegida, mientras que otros los ven como un mensaje más universal del amor de Dios por todas las personas. Por supuesto, las otras naciones del antiguo Cercano Oriente no lo sabían ni habrían tenido ninguna razón para creerlo, incluso si se les hubiera dicho esto. Todo lo que podían ver era una nación de tamaño pequeño a mediano que ocupaba una bonita porción de bienes raíces en el Medio Oriente. Y en ese mundo antiguo turbulento, el juego que jugaban las naciones era la guerra y la conquista. Entonces, si fueran los egipcios, los asirios, los babilonios o los romanos, entonces Israel era solo una nación entre muchas que debían conquistar para expandir su imperio. Esta realidad es lo que se encuentra detrás de la composición del Salmo 2. Las otras naciones pueden ver solo la superficie de la historia y en base a eso, Israel no es nada especial. Y así los reyes de la tierra reúnen a sus generales y oficiales de inteligencia para hacer planes sobre cómo aniquilar a Israel. Pero si miras debajo de la superficie de la historia,
encuentras al Dios vivo que desde tiempos inmemoriales ha garantizado la supervivencia de Israel. Entonces, incluso cuando estas otras naciones despliegan sus mapas de reconocimiento militar para planificar la estrategia, Dios en el cielo se ríe, su pueblo Israel no se verá frustrado por medios tan insignificantes como este. De alguna manera, la línea de Israel sobrevivirá y de ella surgirá, un día, un ungido de tal poder que nada en todo el universo se interpondrá en el camino de sus esfuerzos salvadores. Así que ese es el contexto histórico más amplio que se encuentra detrás del segundo salmo. La supervivencia y el florecimiento de Israel no es solo un asunto histórico o político, sino que también tiene un significado espiritual. La frase de ella vendrá, un día, un ungido de tal poder que nada en todo el universo se interpondrá en el camino de sus esfuerzos salvadores, sugiere que Israel tiene un papel especial que desempeñar en el plan de Dios para el mundo, y que el Mesías o el ungido vendrá de la línea de Israel, y tendrá el poder para salvar a la humanidad de su pecado y quebrantamiento. El segundo salmo debe entenderse en el contexto de este marco histórico y espiritual más amplio. El salmo mismo habla de las naciones rebeldes y los reyes de la tierra que buscan derrocar el gobierno de Dios, pero asegura al lector que Dios establecerá a su rey ungido y traerá justicia a la tierra. El Salmo 2 se convierte en una profecía de la victoria final de Dios y su pueblo sobre las fuerzas del mal y el establecimiento de su reino en la tierra. Israel tiene un significado espiritual más allá de su identidad histórica y política. Las naciones se rebelan. ¿Por qué se enfurecen las naciones, y los pueblos traman cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y los gobernantes consultarán juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estos versículos son del Salmo 2 versículos 1 al 3, y describen el espíritu rebelde de las naciones del mundo. El pasaje comienza con una pregunta retórica que pregunta por qué las naciones están alborotadas y por qué las personas conspiran en vano. La implicación es que su rebelión es inútil y está destinada al fracaso. Los siguientes versículos describen la rebelión de las naciones con más detalle. Los reyes de la tierra y los gobernantes consultan juntos, tramando contra el Señor y su ungido. Buscan liberarse de las ataduras y cuerdas que Dios les ha puesto, rechazando su autoridad y negándose a someterse a su gobierno. La referencia al Señor y su ungido en estos versículos es significativa. En el contexto de la Biblia hebrea, el ungido es típicamente una referencia al rey de Israel, quien fue ungido con aceite como señal de su estatus y autoridad especiales. Sin embargo, la referencia al Señor sugiere que este ungido es más que un rey terrenal. También es un representante de la autoridad y el gobierno de Dios. En general, estos versículos transmiten un mensaje de la rebelión de las naciones contra la autoridad de Dios y la futilidad de sus esfuerzos por liberarse de su dominio. También prepararon el escenario para el resto del Salmo, que continúa declarando la soberanía de Dios y el triunfo de su ungido sobre las naciones rebeldes. ¿Por qué se enfurecen las naciones? El salmista parece genuinamente desconcertado. Las naciones no tienen por qué enfurecerse contra Dios, y no tienen ningún beneficio en enfurecerse contra Él. Su oposición contra Dios no es más que una cosa vana. Los príncipes consultan juntos, desde el tiempo de Babel, los hombres han continuado uniéndose en contra de Dios. Su creencia errónea es que dos o más hombres unidos en contra de Dios tienen más posibilidades que un solo hombre en contra de Dios. Contra Jehová y contra su ungido, se oponen tanto a Jehová como a su ungido. Ungido habla del Cristo, el ungido. Ya que Jesús es la representación perfecta del Padre, yo y mi Padre uno somos. Juan 10 versículo 30, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Juan 14 versículo 9, oponerse a Dios el Padre, es oponerse a Jesús. Si estás en contra de Jesús, estás en contra de Dios Padre. Rompamos sus ataduras en pedazos. Aquellos que se oponen a Jehová y su ungido piensan en Dios como un portador de ataduras. Esta actitud es evidencia de locura espiritual, porque Dios es un rompedor de ataduras,
no un portador de ataduras. Para un cuello sin gracia, el yugo de Cristo es intolerable, pero para el pecador salvado es fácil y ligero. Podemos juzgarnos por esto: ¿amamos ese yugo o deseamos echarlo de nosotros? La risa del Señor desde el cielo. El que se sienta en los cielos se reirá, el Señor los tendrá en escarnio. Entonces Él les hablará en su ira, y los angustiará en su profundo desagrado. Sin embargo, he puesto a mi Rey en mi santo monte de Sión. Estos versículos son del Salmo 2 versículo 4 al 6, y son parte de un mensaje profético que declara la soberanía de Dios sobre las naciones del mundo. Los versículos describen una escena en la que las naciones del mundo conspiran contra Dios y su ungido, pero Dios no está preocupado. En cambio, se ríe de sus esfuerzos inútiles y los desprecia. Los siguientes versículos describen la respuesta de Dios a la rebelión de las naciones. Les habla en su ira y los angustia en su profundo disgusto. Esto sugiere que habrá consecuencias para aquellos que se oponen a Dios y su ungido. La referencia al profundo desagrado de Dios implica que la respuesta de Dios será severa y que las consecuencias serán significativas. El versículo final de este pasaje dice: sin embargo, he puesto a mi Rey en mi santo monte de Sión. Este versículo declara que a pesar de la rebelión de las naciones, Dios ya ha instalado a su Rey en el monte santo de Sión, que es el sitio del templo en Jerusalén. Este Rey es probablemente una referencia al Mesías, a quien Dios ha designado como gobernante de su pueblo. En general, estos versículos transmiten un mensaje de la soberanía de Dios y la inutilidad de los esfuerzos humanos para oponerse a Él. También sugieren que Dios responderá con ira y juicio a los que se rebelen contra Él, pero que finalmente, su ungido reinará como Rey sobre su pueblo. El que mora en los cielos se reirá. Dios mira la forma en que el hombre conspira contra Él y se ríe. Dios no tiene miedo ni está confundido ni deprimido por la oposición del hombre. Dios se ríe de eso. Dios se ríe porque se sienta en los cielos. Se sienta como el gran Rey en un trono glorioso. Él no está caminando de un lado a otro en la sala del trono del cielo, preguntándose qué debe hacer a continuación. Dios se sienta en perfecta paz y seguridad. Dios se ríe porque se sienta en los cielos. No es un trono terrenal que lo ocupa, es el trono del cielo con autoridad sobre toda la creación. ¿Qué tiene que temer el cielo de la tierra? Dios no tiembla. No se esconde detrás de una gran muralla celestial, contando al enemigo y calculando si tiene o no la fuerza suficiente para contrarrestar este nuevo desafío a su reino. Ni siquiera se levanta de donde está sentado. Simplemente se ríe de estos grandes imbéciles. Esta risa burlona de Dios es el consuelo de todos los que aman la justicia. Es la risa del poder de la santidad, es la risa de la fuerza del amor. Dios no se regocija por los sufrimientos de los hombres pecadores. Se burla de todas las jactancias orgullosas y la violencia de aquellos que tratan de impedir que cumpla su voluntad. Jehová se burlará de ellos. A través de los siglos, muchos se han opuesto a Dios y su reino en Jesucristo. Cada uno de estos oponentes será frustrado y aplastado. Un ejemplo famoso de un oponente del cristianismo fue el emperador romano Diocleciano, que reinó del 284 al 305 a.C. Era un enemigo tan decidido de los cristianos que persiguió a la Iglesia sin piedad y pensó que había derrotado al cristianismo. Mandó hacer una medalla con esta inscripción: el nombre del cristianismo se extingue. Diocleciano también erigió dos monumentos en la frontera de su imperio con estas inscripciones. Diocleciano Joviano Maximiano Herculeus Caesars Augusti, por haber extendido el imperio romano en el este y el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos que arruinaron la República de Christian Jouvien. Maximian Herculeus Caesars Augusti, por haber abolido en todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido la adoración de los dioses. Diocleciano está muerto y desaparecido. Una nota a pie de página en las páginas de la historia. La fama y la gloria de Jesucristo se extiende por toda la tierra. El Señor los tendrá en escarnio. En su ira les hablará. Dios se ríe en el cielo, pero no permanece inactivo. Se ríe, pero no solo se ríe. Antes de actuar contra la humanidad desafiante, primero habla a la humanidad rebelde.
Esto muestra la gran misericordia de Dios. Tiene toda la razón y todo el derecho para simplemente actuar contra los hombres desafiantes. El amor y la misericordia obligan a Dios a pronunciar una palabra de advertencia antes de actuar. He puesto a mi rey sobre mi santo monte de Sión. Dios quiere que la humanidad desafiante sepa que Él ha establecido un rey. Los hombres desafiantes más cercanos a la vista en el Salmo son reyes y gobernantes, y Dios quiere especialmente que sepan que hay un rey más grande que ellos. El rey de Dios está establecido en Jerusalén o Sión. En el contexto de la Guerra de los 6 días, algunos comentaristas israelíes y judíos vieron la guerra como un cumplimiento de la profecía del Salmo 2, con Israel como el ungido que Dios había puesto en Sión. La Guerra de los 6 días fue un conflicto militar que tuvo lugar entre el 5 y el 10 de junio de 1967, en el que Israel luchó contra Egipto, Jordania y Siria. La guerra resultó en una victoria israelí e Israel capturó territorios que incluyen la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Vieron la victoria de Israel como una señal del favor y la protección de Dios, y algunos incluso se refirieron a la guerra como la guerra de la redención. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas interpretaciones no son universalmente aceptadas, y diferentes personas pueden tener diferentes puntos de vista sobre la relación entre la Guerra de los 6 días y el Salmo 2. Más específicamente, sin embargo, parece que el Salmo 2 fue un himno cantado con motivo de la coronación de un nuevo rey. Los versículos 6 a 8 y el versículo 12 parecen tener una aplicación directa a la entronización de un nuevo rey. Y entonces Dios declara a las naciones vecinas a través del salmista: «Estad atentos, oh naciones. Este rey es mi amado hijo, no un peón para que lo muevas en tus pequeños tableros de ajedrez militares». El decreto de Dios a las naciones. El decreto del Hijo. Declararé el decreto: el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Estos versículos son del Salmo 2 versículos 7 al 9, y son parte de un mensaje profético que declara la soberanía de Dios y el triunfo de su ungido sobre las naciones rebeldes. Los versículos comienzan con el ungido, probablemente una referencia al Mesías, declarando que Dios le ha hablado y declarado que es su hijo. Esta es probablemente una referencia al estatus y autoridad especial del ungido como representante de Dios en la tierra. El pasaje continúa declarando que al ungido se le ha dado autoridad sobre las naciones, con Dios ofreciendo darle las naciones por herencia y los confines de la tierra por posesión. Esto sugiere que el ungido gobernará sobre las naciones y que su autoridad se extenderá hasta los confines de la tierra. El versículo final de este pasaje describe el poder del ungido sobre las naciones. Se dice que los quebrantó con una vara de hierro y los hizo añicos como una vasija de alfarero. Este lenguaje sugiere que el ungido ejercerá su autoridad con gran poder y que podrá derrotar a las naciones rebeldes y ponerlas bajo su dominio. En general, estos versículos transmiten un mensaje de la soberanía de Dios y el triunfo de su ungido sobre las naciones rebeldes. Sugieren que al ungido se le ha dado autoridad y poder especial para gobernar sobre las naciones, y que ejercerá esa autoridad con gran fuerza y poder. Declararé el decreto. El siguiente pasaje indica que este es el ungido de Jehová mismo hablando. Él declarará el decreto que Dios Padre le habló. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El ungido del Señor recuerda lo que Dios el Padre le habló, identificándolo como el Hijo del Padre y enfatizando su posición como engendrado del Padre. El autor de Hebreos cita este pasaje en Hebreos 1 versículo 5 como evidencia de la deidad de Jesús y su superioridad sobre todos los ángeles. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? Y otra vez, yo seré para él un padre. ¿Y será para mí un hijo? Menciona el nombre más excelente que recibió Jesús, mayor que todos los ángeles. Este es el nombre Hijo. Mientras que a los ángeles a veces se les llama hijos de Dios en un sentido genérico,
Job 1 versículo 6. El Padre nunca dijo mi hijo a ningún ángel en un sentido específico. Aconteció un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, y también Satanás vino entre ellos. Eso está reservado para Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Engendrado es también una idea importante, en contraste con creado. Jesús no fue creado, más bien Él creó todo lo que fue creado, Colosenses 1 versículo 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Engendrado describe una relación entre dos seres de la misma naturaleza y ser esencial, pero nosotros creamos cosas de un ser y naturaleza esencial diferente a la nuestra. Un hombre crea una estatua pero engendra un niño. Te daré por herencia las naciones, el ungido de Jehová tiene las naciones como su herencia. Él gobernará sobre todas las naciones y todo juicio está encomendado a él, Juan 5 versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Apocalipsis 11 versículo 15 describe una consumación emocionante de esta herencia. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre. Y siempre los quebrantarás con vara de hierro. El ungido de Jehová tiene tal poder sobre las naciones que son como vasijas de barro que Él puede romper con un golpe de vara de hierro. Esto muestra por qué es tan necio que las naciones desafíen al Señor y a su ungido. No hay motivo ni beneficio para su desafiante oposición. El decreto a las naciones acerca del Hijo. Ahora pues, sed sabios, oh reyes, instruíos, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y gozaos con temblor. Besad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, cuando su ira se encienda solo un poco. Bienaventurados todos los que ponen su confianza en Él. Estos versículos son de la sección final del Salmo 2, el Salmo 2 versículo 10 al 12 y sirven como llamado al arrepentimiento a los reyes y gobernantes de la tierra. El pasaje comienza con un llamado a la sabiduría y la instrucción para los gobernantes de la tierra. Se les insta a servir al Señor con temor y a regocijarse con temblor. Este lenguaje sugiere reverencia y asombro por la autoridad y el poder de Dios. Luego, el pasaje continúa emitiendo una advertencia a los gobernantes de la tierra. Se les dice que besen al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Este lenguaje es una referencia al ungido, a quien se identifica como el Hijo de Dios en los versículos anteriores. La advertencia es que si los gobernantes de la tierra no reconocen ni se someten a la autoridad del Hijo de Dios, enfrentarán su ira y juicio. El pasaje termina con una promesa de bendición para aquellos que ponen su confianza en Dios. Esto sugiere que aquellos que reconozcan y se sometan a la autoridad de Dios y a la autoridad de su ungido serán bendecidos y protegidos. En general, estos versículos sirven como un llamado al arrepentimiento y una advertencia de las consecuencias de la rebelión contra la autoridad de Dios. Sugieren que los gobernantes de la tierra deben reconocer y someterse a la autoridad de Dios y de su ungido si desean evitar su ira y recibir su bendición. Sed sabios, oh reyes, después de las palabras de advertencia del ungido de Jehová, el salmista aconseja a los reyes de la tierra que abandonen su insensato desafío a Jehová. Servid a Jehová con temor, y gozaos con temblor. El salmista llama a los reyes de la tierra a rendirse a Dios, dándole la debida reverencia. En este lugar sometido y rendido pueden regocijarse, pero con el debido temblor. Besar al Hijo, esto tiene en mente principalmente el beso de sumisión, donde un dignatario recibe el humilde beso de un inferior. También insinúa el afecto que Dios quiere en relación con él. Dios quiere que reconozcamos nuestro lugar apropiado ante Él, pero también que nos regocijemos en Él y seamos afectuosos en nuestra relación. Besar era la señal de subyugación y amistad. Si a los reyes y jueces de la tierra se les ordena humillarse ante el ungido del Señor, reconociendo su superioridad total, ¿qué pasa con el resto de nosotros?
Hablar a los reyes y jueces incluye, por tanto, a toda la humanidad. Bienaventurados todos los que en Él ponen su confianza, los que desafían a Dios son quebrantados, pero los que dependen de Él son bienaventurados. El salmista deja la elección a cada uno, roto o bendito. Es fácil ver por qué este salmo ha llegado a estar tan fuertemente asociado con Jesús. La idea del Salmo 2 como un salmo mesiánico no es nueva ni reciente. Ha sido una interpretación de larga data tanto en la tradición judía como en la cristiana. Pero, ¿cómo podemos asociar al Jesús del Nuevo Testamento con esta deslumbrante imagen del rey valiente que aplasta a las naciones? Después de todo, en su tiempo aquí en esta tierra, Jesús no cumplía con este requisito. Y no olvides que no fueron pocas las personas en su día que desearon tenerlo. Lo más famoso es que nada menos que Juan el Bautista aparentemente también pensó esto. La gente de su época tenía hambre de que alguien le sacara los dientes de la boca al César. Había muchos fanáticos que nunca habrían permitido que Jesús fuera tan fácilmente llevado a una cruz si hubieran pensado que Jesús tenía los medios políticos y militares para restaurar el reino físico de Israel. Pero Jesús defraudó tales esperanzas. De hecho, cuanto más espiritual se volvía Jesús, más pequeñas se volvían las multitudes hasta que finalmente se quedó solo. Después de todo, Jesús animó a pagar impuestos al César, someterse a las autoridades gobernantes y guardar la espada. Habló de un reino que no es de este mundo e instó a todos a amar a sus enemigos y orar por los traficantes de poder que los perseguían. No hubo cetro de hierro en las manos de Jesús y lejos de estrellar a alguien como un vaso de alfarero, él mismo finalmente fue colgado para secarse en un lugar llamado Scal-Gil. Era Jesús quien parecía destrozado, no cualquiera de los poderes extranjeros que ocuparon la tierra prometida en su día. Lejos de reprender a César, Herodes o Pilato, Jesús reprendió a su propio discípulo por blandir una espada momentos antes de que arrestaran a Jesús y se lo llevaran. Según los evangelios, parece que prácticamente no hay conexión entre el Salmo 2 y la vida real de Jesús. Pero tal vez eso se deba a que estamos cometiendo el mismo error que cometieron los babilonios y otros sobre el antiguo Israel, es decir, estamos mirando solo la superficie de la historia. Quizás si nuestra visión pudiera penetrar más profundamente, veríamos que todo lo que dice el Salmo 2 sobre el poderoso Rey ungido de Dios se aplica a Jesús y algo más. Quizás si pudiéramos mirar detrás de las escenas de la historia, veríamos a Jesús aplastando las fuerzas de la oscuridad con algo mucho más firme que incluso un cetro de hierro. Lo veríamos derrotando a la muerte misma a través de la improbable arma de su propia cruz. No es que el Nuevo Testamento no esté de acuerdo con la visión del Antiguo Testamento de que el mal y los impíos necesitan ser derrotados. Es que el camino que Dios escogió para cumplir esos fines tomó la asombrosa forma de Jesús, el niño nacido en un granero, el hijo del carpintero al que nadie podía descifrar, el predicador ambulante al que hasta su propia familia tildaba de loco, el enemigo de los fariseos que eventualmente fue tachado por su problema. Las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza oculta del reino de Dios se reflejan en el Salmo 2, que habla de un reino que no es inmediatamente visible ni obvio para el mundo, pero que finalmente triunfará sobre las naciones de la tierra. Jesús enseñó acerca de un reino que no era visible ni obvio para el mundo, pero que estaba creciendo de manera oculta y gradual como una semilla de mostaza o levadura en la masa. Jesús reconoció que las personas e instituciones poderosas e influyentes del mundo, como Wall Street, Hollywood, Moscú y Washington, continuarían dominando el mundo, mientras que el reino de Dios permanecería oculto y relativamente desconocido. Esta enseñanza de Jesús se refleja en varios pasajes del Nuevo Testamento, como las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura en Mateo 13 versículo 31 al 33 y Lucas 13 versículo 18 al 21. En estas parábolas, Jesús compara el crecimiento del reino de Dios al crecimiento de una diminuta semilla o una pequeña cantidad de levadura, que se expande gradualmente hasta impregnar toda la hogaza de pan o todo el campo. Jesús también habla de la naturaleza oculta del reino de Dios en Lucas 17 versículo 20 al 21, donde dice que el reino de Dios no es algo que se pueda observar con los ojos, sino que está dentro de nosotros. En otras palabras, el reino de Dios no es un reino físico como los reinos del mundo,
sino una realidad espiritual que está presente en el corazón de los creyentes. Pero por fe miramos más profundo. Penetramos a un nivel de realidad en el que Dios ha entronizado a su Hijo Jesús como Rey eterno. Aquellos que se oponen a ese Rey están en el lado equivocado de la historia. Sus causas no perdurarán ni tendrán el más mínimo efecto en la venida del reino de Dios en Cristo. Y si persisten en su oposición a Jesús, serán desterrados de la mente de aquel que todo lo sabe, desterrados de la presencia de aquel que está en todas partes, desterrados a un infierno que, en la memorable descripción de C.S. Lewis, es finalmente nada y en ninguna parte. Encapsulado en nada más que un grano de arena en una playa de la nueva creación. En última instancia, por supuesto, tales afirmaciones son la procedencia de la fe. Pero una fe que puede ver cómo el poder de Jesús a través de la debilidad y el sacrificio salvó al mundo puede ver y celebrar la victoria de Dios como se describe en el Salmo 2 y cómo se llevó a cabo en la Pascua. En este domingo de la Transfiguración, podemos decir que el Jesús que la mayor parte del tiempo lucía tan ordinario podría revelarse en un abrir y cerrar de ojos como la figura deslumbrante que esos pocos discípulos vieron en la cima de esa montaña hace mucho tiempo. Ha obtenido la victoria. La imagen de un rey valiente que aplasta a las naciones en el Salmo 2 no encaja perfectamente con el Jesús del Nuevo Testamento. El salmista declara que las naciones se enfurecen y los pueblos conspiran en vano contra el Señor y su ungido. Y sin embargo vemos en Jesús un ungido diferente al que esperaban las naciones. Jesús no vino a establecer un reino físico a través de la fuerza y la violencia, sino un reino espiritual a través del amor y el sacrificio. No vino a conquistar con vara de hierro, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús defraudó las esperanzas de aquellos que esperaban que derrocara a los opresores de su época, y en cambio instó al amor y la sumisión a las autoridades gobernantes. De esta manera, Jesús cumplió el papel del ungido de una manera inesperada y diferente de lo que esperaba la gente de su época. Por lo tanto, podemos leer el Salmo 2 como una profecía que apunta hacia Jesús, pero con un tipo de cumplimiento diferente al que esperaba la gente de la época del salmista. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a imitar su amor desinteresado y su humilde sumisión a la voluntad de Dios, en lugar de buscar el poder y la gloria para nosotros mismos. Los dos primeros salmos brindan una introducción poderosa y vibrante a todo el libro de los Salmos. El Salmo 1 presenta el marcado contraste entre los justos y los malvados, instándonos a elegir el camino de la justicia que conduce a la vida. El Salmo 2 retrata la ira de las naciones contra el Señor y su ungido, pero también brinda una profecía de la venida de Jesús como el ungido que cumple su misión de una manera diferente a la que la gente de la época del salmista podría haber esperado. Juntos, estos dos salmos enfatizan la importancia de vivir una vida recta y buscar refugio en el Señor. Mientras navegamos por los desafíos y las luchas de la vida, meditemos en la ley de Dios día y noche como el bendito en el Salmo 1, y sirvamos al Señor con temor y celebremos su gobierno con temblor mientras imitamos el amor desinteresado y la humilde sumisión de Jesús. El ungido en el Salmo 2. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Y los pueblos planean en vano? Se levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas, liberémonos de sus ataduras. Desde su trono en los cielos se ríe el Señor, burlándose de ellos. Luego les habla con ira, y los aterra con su furor, diciendo: yo mismo he entronizado a mi Rey en Sión, mi santo monte. Proclamaré el decreto del Señor. Él me dijo: tú eres mi hijo. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Como a vasijas de barro los harás pedazos. Por tanto, reyes, sean prudentes. Acepten la amonestación, jueces de la tierra. Sirvan al Señor con temor. Alégrense con temblor. Rindan homenaje al Hijo, no sea que se enoje, y su ira se encienda de repente.
Dichosos todos los que en Él se refugian. Oremos al Señor. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones agradecidos, sabiendo que has instalado a tu Rey ungido en Sión, y le has dado las naciones como su herencia. Oramos para que seamos contados entre los justos que se refugian en ti y en tu ungido, reconociendo que solo en Él está nuestra salvación y nuestra esperanza. Te damos gracias por el mensaje profético del Salmo 2, que habla del triunfo final de tu Rey ungido sobre la furia de las naciones. Anhelamos el día en que Él reine con poder y gloria, y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ayúdanos a recordar que el camino de los impíos lleva a la destrucción, pero el camino de los justos lleva a la vida y la bendición. Que escojamos meditar en tu ley de día y de noche, y andar en el camino de justicia que nos has puesto delante. Oramos para que el mensaje del Salmo 2 sea escuchado por millones de creyentes alrededor del mundo, para que sean animados y fortalecidos en su fe. Te pedimos que nos uses para compartir este mensaje con otros, para que ellos también puedan refugiarse en tu ungido y encontrar la esperanza y la salvación que solo Él puede brindar. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Señor ungido. Amén. Si te gustó este video, no olvides presionar el botón me gusta, compartir, comentar y suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos disponibles. Al siguiente vídeo.